Muy buenos días. Dios le bendiga en este día maravilloso en el cual una vez más damos gracias a nuestro Señor por permitirme y permitirnos abrir nuestros ojos, ver la luz del día. Un día que desde temprano espero que tú des gracia e invoque el Espíritu Santo para que me dé el discernimiento de cada vez más aprender de mi Señor. Así tú también aclama a ese discernimiento que el Señor a través de su santa palabra diariamente trae a nuestras vidas. Y el evangelio de hoy está tomado de San Marcos 6, del 14 al 29. San Marcos 6, del 14 al 29. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fama de Jesús había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos, y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, y otros que era un profeta, como los antiguos profetas. Herodes, al oír todo esto, decía: ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Y es que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipo, con quien él se había casado. Pues Juan les decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. En otro, la hija de Herodías danzó, gustando mucho a Herodes y los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo esta petición: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso contrariarla, y sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Al enterarse, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Pero, ¿qué se da en esta situación? Cuando a veces ponemos en riesgo un juramento que si le buscamos el sentido no se lo encontramos, simple y llanamente por complacer a alguien que tiene un antojo, el cual va a hacer un daño bastante grande. Dice la palabra de Dios que el rey Herodes se entristeció, porque a pesar de que Herodías vivía y odiaba a Juan, que quería matarlo, pero más sin embargo Herodías era la mujer que Herodes había tomado por esposa, y Juan, que era justo y recto,
le decía: no te es ilícito tomar la mujer de tu hermano. Mas sin embargo, esa quizás fuera una ocasión para que ocasionara la muerte de Juan. Y Herodes no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque lo respetaba, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo, dice la palabra de Dios. O sea que Herodes reconocía eso en Juan el Bautista. Pero más sin embargo, esta muchacha viene danza en su cumpleaños y yo puedo presumir que Herodes tal vez estaría hasta un poco tomado, por decir así. Porque, ¿qué conllevó a Herodes? Aunque dice que sintió tristeza. Si sintió tristeza, ¿por qué no usó un paro y le dijo: mejor te daré mi reino, como le había prometido? Te daría hasta la mitad de mi reino. Le hubiese dicho: no, yo mejor te voy a dar la mitad de mi reino como te prometí, pero no desangrar, pero no matar. Un día en que se celebraba la vida se viene a convertir en muerte. ¿En muerte por qué? Porque Herodes estaba celebrando su cumpleaños y al llevar la cabeza de Juan en una bandeja de plata, esto cambió el entorno del ambiente que había allí, de asombro, y de que nunca pensaron que esta muchacha podía pedir esto. Ahora bien, quizás los que estaban en la sala no se daban cuenta de que había alguien que estaba detrás de esta situación, que era Herodías. Porque la muchacha dice que salió y fue donde su madre. O sea, aparentemente su madre no estaba en esos mismos momentos con ellos ahí, cuando ella estaba danzando, ¿no es verdad? Y cuando fue donde su madre, que qué le pedía, que ella le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Que ella volvió y regresó a la sala donde estaba el rey, dice la palabra. O sea que a lo mejor ellos pensaron que por qué esta muchacha pedía esto, muchas confusiones vinieron, pero no sabían que había detrás alguien que odiaba a Juan, que quería desde hacía tiempo matarlo. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba viviendo con la mujer de su hermano. Con la mujer de su hermano. Esa mujer, perdón, era la esposa de su hermano, que era Felipo, y se fue a vivir con el rey Herodes. Y por eso era que Juan siempre que tenía la oportunidad le decía al rey que no le era ilícito tener la mujer de su hermano. Y por eso Herodías odiaba a Juan, Pero Juan era un hombre lleno de espíritu. Fue el precursor de Jesús, quien habló de Jesús a todo vapor, a todo pulmón. Detrás de mí vendrá uno que no le bautizará con agua, sino que le bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Detrás de mí vendrá uno que yo no soy capaz de desatarle la sandalia, decía Juan. Ese, el que te guiará por el camino, el que te conducirá. Juan fue ese santo que aunque fue decapitado, yo sé que Dios Padre Celestial hizo una misión muy grande a través de Juan. Porque todo lo revelado en Juan no venía de él, sino del Espíritu Santo de Dios, que desde antes de todos esos profetas, de todas esas personas que hablaron de todo lo que iba a ir aconteciendo en el trayecto del diario vivir, y todo lo que iba a acontecer cuando llegara Jesús, ese Espíritu Santo que se aleteaba en las aguas, ese Espíritu Santo era el que habitaba en todos esos seres, en todos esos santos que hoy moran en el reino celestial junto a nuestro Padre Celestial. Era que posaba en ellos, se posaba en cada uno de ellos. Y Juan el Bautista fue uno que el Espíritu Santo se posó en él, pero con gran poder. Porque si vemos, a diferencia de muchos santos, Juan cuando hablaba y proclamaba y predicaba, lo hacía con poder, con fuerza, lo hacía. A diferencia de muchos que eran muy pasivos.
Entonces cuando Jesús se entera de que decapitan a Juan, Jesús sintió tristeza. Jesús se sintió, yo no expresaría ni qué decir, por qué estaban aconteciendo esas cosas y por qué Jesús sabía que iba a ser la próxima víctima. La próxima víctima iba a ser Jesús, porque ya no tan solo Herodes escuchaba hablar de Jesús, sino que también Herodes, aparte de que sabía o que tenía encarcelado a Juan, sabía que había otro profeta que estaba haciendo mucho escándalo y estaba acaparando a una gran multitud de gente que le seguían ya, y ese era Jesús. Entonces llegaría el momento en que habría que ajusticiar a Jesús o encarcelarlo también, porque para Herodes estaban haciendo mucho desorden y Herodes no quería que nada desalentara su reino. Nada desalentará su reino. En el caso de Juan, Herodes lo arrestó a causa de su esposa, pero también sabía que había alguien que proclamaba la buena nueva y que lo decía con mucho amor, no con tanto fulgor como lo hablaba Juan, porque recuérdense que entre Jesús y Juan había una diferencia, que Jesús era alguien más pasivo, más amoroso, con más calma, pero es que era el Hijo de Dios y vino a enamorarnos, para llevarnos y subirnos a esa barca, la cual él era el timón para conducirnos. Y hoy es un día en que debemos dar gracias a Dios, porque gracias a su Espíritu Santo nos da la fortaleza y no importa la situación en que nos encontremos, lo que nunca debemos renunciar es a nuestro Señor. Nunca debemos renunciar a nuestro Señor, y esa es una de las muestras que Juan nos enseña hoy. Siempre vamos a estar necesitados. Siempre vamos a estar necesitados. Primero yo siempre necesitaré de ese Espíritu Santo de Dios para que abunde en mi vida, en mi corazón, para que me ayude y me dé el discernimiento cada día más para yo aprender de mi Señor. Entonces yo siempre voy a estar necesitado de Dios, porque teniendo a Dios en nuestros corazones, no importa las pruebas que tengamos que pasar. Yo me imagino que cuando Juan fue este guardia a la cárcel, no hizo ninguna resistencia. Me imagino yo que como cordero al matadero, tal vez se puso de rodillas, tal vez entregó ahí mismo. Pero sé que quizá, porque Juan era un hombre fuerte, pero sé que quizá no hizo ninguna resistencia, porque él sabía que ya todo lo que Dios Padre Celestial había venido a obrar en él se había cumplido. Recuérdense que cuando Juan vio a Jesús, se conmovió tanto al ver la promesa de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, al verla en Jesús, que no tan solo Jesús entró al agua, él no quería bautizar a Jesús. Le decía, no, eres tú que tienes que bautizarme a mí, porque reconocía en él que era el Hijo de Dios. Y por eso creo que Juan quizá no puso ningún tipo de resistencia. Entonces hoy es un día en que nuestra iglesia celebra a Juan el Bautista, su decapitamiento, y reconoce una vez más por qué todos aquellos los que están en el camino deben permanecer con Dios en el centro de su corazón, no importa cuál sea la circunstancia. Siempre estaremos necesitados de ese amor misericordioso y sobre todo de ese Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude a discernir y a entender las cosas que a veces quizás no entendemos. Pero el Espíritu Santo nos da la gracia para poder revelarnos a nosotros en nuestro interior y poder entender todo lo que ha acontecido desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha y lo que seguirá aconteciendo, que por eso es que cada vez más necesitamos de nuestro Señor. Entonces vamos a cantarle al Señor, vamos a alabarle, vamos a bendecirle, vamos a glorificarle, vamos a darle gracias por este día, vamos a darle gracias por este frío inmenso que hay hoy, por esta helada que hay en muchos estados donde ya han acontecido tantos accidentes, para que el Señor en su misericordia
nos libre y nos conduzca al salir de nuestros hogares a la calle. Bendito sea nuestro Señor. Santo eres mi Dios. Te necesito, porque no hay nadie a quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, tú nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, porque no hay nadie a quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, tú nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito Dios, ahora mismo. 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 Te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito Dios, ahora mismo. 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 Y es que te necesito, Dios, te necesito, Señor, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de mi vida, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, puedas regalarme ese discernimiento de entender cosas como las que sucedieron hoy, que quizás debiera decir, pero ¿por qué aconteció esto con Juan? Si era un profeta de Dios y si Dios lo tenía con un plan. Pero es donde se puede ver que el maligno actúa aunque se esté haciendo el bien, aunque se esté obrando bien. El maligno hace presencia. El maligno hace presencia. Y el maligno entra hasta nuestras iglesias, dentro de ellas. Quizás se burla de los sacerdotes. Y creo que el momento en que desaparece, en el momento en que el sacerdote hace la consagración, porque ahí sí él no resiste ver y poder aguantar. Pero el maligno, a veces vemos personas que están actuando también y él anda ahí detrás, para dañarle, para hacerle mal. Así que vamos a pedir ese Espíritu Santo una vez más que clamamos todos los días desde temprano, para que venga a nuestras vidas y sea quien selle la entrada y salida de nuestros hogares, de nuestros vehículos, de nuestro trabajo, de donde quiera que nos encontremos. Y que el santo manto de nuestra Madre Santísima una vez más nos arrope, nos apapache, nos abrace siempre. Que la bendición de Dios nos acompañe en este día y todos los días de nuestras vidas. Y sobre todo la paz de nuestro Señor Jesucristo, que es tan necesaria, abunda en nuestros corazones. Que tengan un feliz día y escudriñen el Evangelio que está tomado de San Marcos 6, del 14 al 29. Bendiciones, feliz día.